problema. Dame un momento, Kevin, por favor, contesta una llamadita de acá. Vale. Ok. Muchachos, hola, qué pena, disculpen, tuve que contestar una llamadita de urgencia. Me disculpan de nuevo. Estamos acá, Kevin y Mateo. Sí, profe. Ok, muy bien. Muchachos, bueno, hoy vamos a conversar un poco de lo que es metodología, técnicas e instrumentos. Técnicas de investigación e instrumentos de recolección de información. La idea es que conversemos bien de esto para que ustedes lo vayan visualizando un poco en sus proyectos de investigación y eso es lo que ustedes van a desarrollar propiamente en investigación 3, ¿cierto? O en el caso pues de los estudiantes del plan 9 que tienen creo que investigación, no, que tienen investigación 3 también.
básicamente es el diseño de la metodología de la investigación, y la idea es que ustedes se vayan con una idea, valga la redundancia, un poco más amplia de lo que ustedes van a realizar. Listo. Culminamos de conversar esto hoy y hablamos un poquito del tema de los proyectos en función de lo que, cómo vamos a hacer, pues como para la entrega y también como para las notas finales, ¿cierto? Entonces, muy bien, les voy a compartir pantalla. Esto muy seguramente ustedes ya lo han visto. Estamos viendo pantalla, muchachos. Compañeros, Sí, profe. muy bien. Ustedes muy seguramente han escuchado el tema de las encuestas o que hacen una entrevista, una investigación. Y uno dirá, bueno, listo, se hace una entrevista, una encuesta, se hacen observaciones, pero asimismo, bueno, ¿eso se articula a los proyectos de investigación? Entonces, hay una parte en la metodología, perdón, en la investigación, que se llama metodología de la investigación. ¿Cómo así que metodología de la investigación? La metodología de la investigación es un diseño, una elaboración propiamente investigativa donde se visualiza la manera en cómo usted va a abordar a esos sujetos de estudio. Entonces la metodología se puede entender como esos niveles de aproximación que un investigador establece en función de indagar a esos sujetos de estudio o a ese objeto de estudio en particular que está incorporado, que hace parte de tu proyecto, ¿cierto? Ya es propiamente, compañeros, básicamente, yendo un poco, de manera un poco más resumida en estos momentos, la metodología de la investigación nos sirve es para establecer unos caminos, unas acciones investigativas para indagar a esas personas, a esa comunidad, a ese grupo de individuos en particular. ¿Listo? Y que a través de esa metodología yo elijo unas técnicas e elaboro unos instrumentos. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. En la metodología, hay metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas. En lo cuantitativo tienen otros nombres, tienen unas características tales que le permiten al investigador acercarse a los sujetos de estudio de una manera muy distinta a las metodologías cualitativas. ¿Cierto? Sabemos que la gran característica de la investigación cualitativa, ¿cuál es? Lo habíamos hablado al principio del semestre. ¿Cuáles son las características que ustedes resaltarían de la investigación cualitativa? A ver, Kevin y Mateo, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Cuáles son las características de las investigaciones cualitativa y cuantitativa? Pues sería que una se basa en mostrar valores numéricos y pues la Sí, otra en como más que nada en como en hechos, en cualidades de la investigación. ¿No? muy bien, compañero. Muy bien, Mateo. Kevin, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué características resaltan de la investigación cualitativa y cuantitativa? Profe, pues que la cuantitativa es más como de números y de estadísticas y de cosas así. En cambio, la cuantitativa, la cualitativa es más como de opiniones o, pues, o cosas por el estilo. Muy bien. Lo que ustedes acaban de decir, compañeros, tiene mucha certeza, es verdad. Tiene mucha relación con esas características de la investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Cierto? Por un lado, la investigación cuantitativa busca más que todo hacer esa descripción más a profundidad y muy detallada desde lo estadístico de esos problemas de la investigación, mientras que la investigación cualitativa básicamente centra sus descripciones en
en dar cuenta de rasgos, de características, aspectos de esos sujetos y de esos objetos de investigación, ¿cierto? A lo largo de ciertos momentos de la historia se ha discutido como la pertinencia y ese verdadero valor de la investigación cuantitativa. Algunos también han un poco rechazado la investigación cuantitativa porque es muy positivista, es decir, es muy, es muy irreductible en términos de la información y omite cualquier consideración subjetiva de la investigación cualitativa o del investigador propiamente cualitativo. Sin embargo, los instrumentos y las técnicas y las metodologías cuantitativas también tratan, en un caso de una comunidad, de un grupo de personas en particular, deja de lado también muchas de esas cualidades, de esos aspectos, características, atributos de esos grupos de personas, ¿cierto? Y que muchas veces las metodologías cuantitativas, es decir, los números estadísticos y ese tipo de cosas no dan cuenta de esas características, ¿cierto? Sin embargo, hoy por hoy es posible desde hace un tiempo para acá también, porque eso no fue una regla impuesta, sino que es mirar la versatilidad de cada proyecto de investigación en relación a esos objetos de estudio. Es decir, ustedes pueden utilizar metodologías cualitativas y cuantitativas de manera mezclada, articulada, para indagar a esos sujetos de estudio, para dar cuenta de ese fenómeno de investigación, ¿cierto? Muy bien, esto tan solo era para recordar esas grandes características de ambos enfoques. Ahora bien, cuando hablamos de la metodología de investigación, nos referimos precisamente a una serie de pasos o acciones que el investigador establece a través de procedimientos para indagar a esos sujetos, es decir, ir a recoger información. Pero entonces ahí viene una cosa, compañero, hacer esa recolección de la información, indagar en esos aspectos que ustedes quieren conocer de esa comunidad, de ese grupo de personas, ¿cierto? De ese fenómeno y ese problema en particular que ocupa sus investigaciones, hay que tener varios aspectos en cuenta. Entre ellos, y una de las grandes dificultades también es ese nivel de relacionamiento entre el investigador y el sujeto investigado, ¿cierto? Esa cercanía, o sea, ese diálogo, esa interacción. Entonces, muchas veces ustedes han de pronto alguna vez diseñado una pequeña encuesta, muy seguramente han respondido encuestas. ¿Quién no ha respondido una encuesta, por ejemplo? Entonces uno nota que, bueno, muy chévere hacer una encuesta, pero uno atraviesa a veces varias dificultades a la hora de hacer una encuesta, no solamente en su elaboración, la elaboración de las preguntas, por ejemplo, sino a la hora de acercarse a esos sujetos, ¿cierto? O a veces hacemos preguntas que esos sujetos investigados no van a entender, ¿cierto? Ahí es donde vienen, por ejemplo, posibilidades metodológicas de la investigación, como la metodología cualitativa, perdón, que lo que hace es generar más acercamiento entre el investigador y esos sujetos investigados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, compañeros, de acuerdo, es muy importante tener esto en cuenta. Esto es lo que ustedes van a empezar a ver en investigación 3. Ustedes deben de, obviamente, identificar las diferentes metodologías cualitativas. Porque hablamos de lo cualitativo, puesto que nuestras investigaciones tienen ese enfoque. Sin embargo, también se habla un poco de las metodologías cuantitativas, pero en la parte que nos interesa a nosotros y es indagar a profundidad esos sujetos de estudio, esos sujetos de la investigación. Nos centraremos propiamente a hablar de las diferentes metodologías cualitativas y yo les traigo este pequeño cuadro. Obviamente hay cosas un poquito desactualizadas, pero lo importante acá es que ustedes a partir de hoy tengan en cuenta de que existen estos métodos cualitativos y que tienen ciertas características para que se vayan familiarizando con ellas, ¿cierto? Y obviamente las vayan integrando a su proyecto de investigación. Una consideración aquí, antes de explicarles este pequeño cuadro. Las investigaciones, las metodologías cuantitativas, por lo general no se mezclan entre sí. Es decir,
hay investigaciones descriptivas, que correlacionales, en fin. Así se llaman algunas de ellas cuantitativas. Eso lo que se ve después en la investigación, en investigación 3. No se mezclan, se define una de ellas, mientras que en la investigación cualitativa, que son estas de acá, tú puedes mezclar varias de ellas, ¿cierto? Es muy versátil, porque no encasilla el fenómeno y el problema de investigación en una sola y única vía de indagación, sino que le ofrece una amplia gama de posibilidades al investigador para indagar muchas cosas. ¿Listo? Entonces es muy versátil las metodologías de investigación cualitativas. En este sentido, este cuadrito aparece con las siguientes columnas. Nos dice tipos de cuestiones de investigación, es decir, como los tipos de problemas que pueden existir y cuáles se articulan mejor con una metodología en particular, ¿cierto? Técnicas e instrumentos, ahorita damos la definición, y fuentes de información donde ustedes pueden indagar también, o sea, o esos sujetos de estudio. ¿Qué puedes hacer tú a la hora de recoger información? Y esto por acá son unos autores, investigadores teóricos que han profundizado, que han potencializado, digámoslo así, ciertas metodologías de las que hay acá. Vamos a empezar. Cuando hablamos aquí de tipos de cuestiones, nos referimos a tipos de problemas, objetos de estudio en particular. Entonces dice de la siguiente manera: hay unas cuestiones de significado, por ejemplo, explicitar la esencia de las experiencias de los actores o de los individuos. Si tu proyecto de investigación está orientado a entender experiencias que viven cierto grupo de personas, ciertos individuos, ciertas comunidades, por ejemplo, hablar de significaciones y un montón de cosas de ese tipo, hay un método que se llama fenomenología. Estudia fenómenos que se dan al interior de un grupo social, una comunidad en particular, un grupo de individuos, donde tú vas a indagar experiencias en este tipo, experiencias que viven ellos, que construyen ellos. ¿Cómo así que experiencias? Por ejemplo, una experiencia puede ser un grupo de personas, tu proyecto está orientado a trabajar un aspecto relacionado con personas que fueron secuestradas. Ahí hay una experiencia. Vas a indagar ciertos aspectos de esas experiencias del secuestro en ese grupo particular de individuos. Entonces, eso es un problema en particular que puede ser fenomenológico. ¿Listo? Cuando habla aquí de fuentes, estas fuentes se refieren como a unas áreas disciplinares, filosofía, pero obviamente de todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales. ¿Listo? Vamos hasta acá antes de explicar esto ahorita, porque es importante dar la definición de esto, de técnicas e instrumentos. Entonces, estamos claros con este tipo de preguntas, este tipo de problemas. Hay una metodología que se llama fenomenología, que consiste en indagar estos aspectos relacionados con. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Muchachos, Sí, profe. compañeros. Muy bien. Hay una que ustedes han escuchado muy seguramente. Han escuchado el término, la palabra etnografía. Y de hecho lo han escuchado también en el cine etnográfico, muy interesante. Resulta, compañeros, que uno con el audiovisual, con piezas audiovisuales, sean que ya estén producidas, o sea que uno las vaya a levantar, es decir, a producir, uno puede hacer etnografía de ese tipo, se llama etnografía audiovisual, o incluso etnografía visual a partir de fotografía, es muy interesante. Esa etnografía, muchachos, tiene por objeto de estudio describir e interpretar valores, ideas, prácticas y expresiones de grupos culturales, o describir a profundidad e interpretar aspectos culturales de un grupo en particular. Noten ustedes que cuando ustedes ven narrativa documental o han visto narrativa audiovisual o documental, por ejemplo, les van a hablar de esto, ¿cierto? Donde unos documentalistas, y eso en la parte audiovisual veíamos, por ejemplo, documentalistas que se iban para África, por ejemplo, para entender el comportamiento de una tribu o de una etnia en particular, ¿cierto? Entonces,
¿Qué quiero entender yo de ese grupo de personas? Pues no solamente su lenguaje, no solamente su religión, puedo hablar de la gastronomía, puedo hablar de las relaciones de pareja, puedo hablar de la constitución de familia, un montón de cosas, ¿cierto? Pero ojo, no son comunidades indígenas solamente, tampoco son comunidades campesinas, no, son grupos en particular. Hay estudios etnográficos que hablan, por ejemplo, del fenómeno del barrismo. Hay estudios etnográficos que hablan, por ejemplo, de subculturas juveniles o culturas urbanas, ¿cierto? Todo lo que implique estudiar la cultura en múltiples dimensiones y expresiones y manifestaciones, se ocupa la etnografía de eso. ¿Listo? Campos disciplinares, la antropología, por ejemplo, para estudiar todo lo que tenga que ver con un aspecto cultural. ¿Listo? La cultura no solamente, o sea, a veces dar significado a la cultura, compañeros, es una cosa amplia, porque cultura son muchas cosas, puede ser hasta los hábitos de estudio, ¿cierto? Que yo estoy, el tema de los, por ejemplo, ya cuestiones de la comunicación digital y los espacios virtuales, redes sociales, videojuegos, todo un montón de cosas tiene su aspecto cultural. ¿Listo? Hay una que se llama teoría fundamental. Esa teoría fundamentada habla más que todo de cuestiones de proceso. Es decir, experiencia a lo largo del tiempo del cambio puede tener etapas y fases. Básicamente, compañeros, para que no nos vayamos a hablar con cuando nos expliquen esto, teoría fundamentada es un método, es un diseño metodológico que prácticamente lo que hace es como crear una nueva teoría, ¿cierto? Suponiendo que el problema de investigación de uno hay ciertos referentes teóricos como los que ustedes construyeron y que de pronto, bueno, los hay, pero muy pocos, o los que hay no es que hablen muy a profundidad del tema o del concepto. Hay investigaciones que elaboran, se basan en la teoría fundamentada para crear nuevos conceptos o nuevas teorías, pero eso no se crea así como así, es un proceso largo, tiene diferentes etapas de validación, de construcción de hipótesis, ¿cierto? Pero existen ese tipo de proyectos donde se crean prácticamente nuevos procesos, nuevos esquemas, nuevos conceptos, ¿cierto? Campo disciplinar de la sociología, este interaccionismo simbólico hace referencia a una cuestión un poco de los estudios semióticos, este tipo de cosas que conviene revisar posteriormente. Pero ya saben que existe una metodología que se llama teoría fundamental. Esta, por ejemplo, también suele ser muy interesante. Etnometodología. No es etnografía, se llama etnometodología. Donde esos problemas de investigación, esas cuestiones de indagación están centradas en qué? En la interacción verbal y el diálogo, o en la interacción no verbal. Hace análisis de discurso. Hay muchas investigaciones de algunos de esos compañeros que quieren analizar esto. Cómo se comunica un grupo determinado de personas, qué expresiones lingüísticas utiliza, qué símbolos, ¿cierto? Qué imágenes. Este tipo de metodologías se centra más que todo en ese tipo de problemas. ¿Listo? Campo disciplinar, la semiótica. Ya hemos visto un poco de semiótica, tenemos unas asignaturas, hemos visto semiótica de la imagen, obviamente semiótica del lenguaje y sus múltiples expresiones, ¿cierto? Muy bien. Otra de ellas, y esto aquí esto es interesante, porque noten ustedes que si bien hay una determinada construcción de preguntas o de cuestionamientos o de temas que se van articulando de acuerdo a las características de estas metodologías, hay una investigación donde prácticamente el investigador, o sea, usted, hace un proceso de inmersión tan profundo que prácticamente usted hace parte de esa comunidad, ¿cierto? ¿Tú qué haces en los anteriores? Planteas un proyecto, vas e indagas, ¿cierto? Te acercas a la comunidad del grupo social y luego, pues obviamente te retiras porque tú tienes otras dinámicas de vida diferentes a las de ellos. Esta investigación-acción es muy interesante porque el investigador, incluso muchos de esos investigadores hacen parte de ese problema,
sea, o hacen parte de ese grupo social o de esa comunidad, ¿cierto? ¿Y qué persigue estas investigaciones? Generar cambios y mejoras sociales. Es una investigación, compañeros, que se compromete profundamente a generar estas transformaciones de este tipo. No solamente en lo social, puede ser lo económico, lo político, etc. ¿Cierto? Campos disciplinares, la teoría crítica, que eso se lo explican un poco también en teorías de la comunicación, ¿cierto? Que es un asunto muy de diálogo con las comunidades, el acercamiento a las personas, generar cuestionamientos y reflexiones profundas, posicionamientos, ese tipo de cosas. Hay un diseño metodológico que llama método biográfico. Aquí lo colocaron biografía, pero lo van a encontrar ustedes comúnmente como método biográfico, ¿cierto? Ese diseño investigativo es muy interesante porque permite hacer indagaciones con individuos, por ejemplo, para reconstruir un hecho o un acontecimiento histórico. Entonces, utiliza el investigador, por ejemplo, se vale de fotografías, de cartas, de correspondencias, de archivos audiovisuales, ¿cierto? Porque es una descripción profunda de un individuo o de un grupo de personas frente a un acontecimiento o una situación en particular, histórico, ¿cierto? Investigaciones de este tipo, por ejemplo, para hablar de aspectos relacionados con la memoria histórica, lo que le pasó a una comunidad, ¿cierto? Investigaciones de este tipo, por ejemplo, sirvieron para dar cuenta del holocausto nazi, por ejemplo, los supervivientes, ¿cierto? Ese tipo de cosas, compañeros, se ocupa el método biográfico, por ejemplo, entre muchas otras cosas más, pero va por este lado, es describir a profundidad, ¿cierto? La visión o la perspectiva, la opinión, la visión de un conjunto de individuos en particular o de una persona en concreto para dar cuenta de situaciones y acontecimientos históricos propiamente de esa comunidad, ¿cierto? Áreas disciplinares, la antropología y la sociología. Y bueno, aquí en este cuadro creo que se escapan otras dos, pero básicamente son estas eh, las más principales de la investigación cualitativa, metodologías de la investigación cualitativa. Listo. Chicos, preguntas, inquietudes hasta ahí. ¿Sí estamos entendiendo? Compañeros. Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Ok, ¿cómo ven ustedes esto en su proyecto? De acuerdo a lo que acabamos de hablar, no es que tengamos que hablar de la. ¿Cómo ven ustedes interrelacionadas estas metodologías a su proyecto, a las características de la investigación? ¿Por qué lado creen ustedes que iría? Profe, pues por una parte la etnografía, como se acerca mucho, bueno, espera, pues a la cultura, pero podríamos enfocarnos también en el de nosotros es de los videojuegos Sí, y pues los o sea, valores y las ideas que... ven un aspecto etnográfico, pero también para analizar qué aspectos del proyecto, de los videojuegos. Pues son como las influencias, pero también, pero como los videojuegos hacen parte de la vida cotidiana de muchos jóvenes, entonces podríamos decirlo que es como ya una cultura como, pues como También, identificar. muy bien, claro. Excelente. Yo puedo también en ese proyecto, si es el caso del proyecto, analizar discursos, es decir, interacciones entre los usuarios, de los gamers, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Puedo hablar de fenómenos, los juegos de rol, en fin, hay un montón de cosas que en los proyectos se pueden aplicar y que pueden ir por este lado. Muy bien, compañero. Entonces es muy bueno que vayan pensando, proyectar un poco lo que hablamos hoy para que posteriormente en metodología vayan articulando eso, pero hay tiempo, va a haber tiempo, simplemente es para ir reconociendo. Muy bien. Compañeros, cuando uno hace este diseño metodológico, pues uno empieza definiendo cuál o cuáles son las metodologías de la investigación de mi proyecto.
pero a su misma vez yo tengo que definir una cosa que se llama técnicas de investigación e instrumentos de recolección de información. Recuerden, técnicas de investigación e instrumentos de recolección de información. Son dos cositas junticas pero diferentes. Vamos a dar la definición de las técnicas. Mire pues, las técnicas son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar los métodos de investigación. Yo defino la metodología, por ejemplo, si fuera etnografía, pero a su misma vez debo operativizarlo, ¿cierto? Para poder implementar esa metodología. Entonces, se encarga de operativizar y volver a acción esas metodologías que nosotros estamos definiendo y que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata. Las técnicas son también una invención del hombre, tal como existen tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. Técnicas pueden haber muchas. Aquí vamos a tan solo a mencionar las más principales y las usualmente más conocidas para que sepamos qué características tienen y cuándo aplicarlas, por ejemplo. Las técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, claro, y ninguno de ellas puede garantizar y sentirse más importante que otro, ya que todo depende del nivel de problema que se investiga y al mismo tiempo la capacidad de ustedes como investigadores para utilizarlas en el momento más oportuno. Esto significa entonces que las técnicas son múltiples y variables que actúan para poder recoger información de manera inmediata. Entonces, ojo, yo ya empiezo a diseñar mi metodología, entonces, por ejemplo, va a ser la etnografía, como ustedes están diciendo en el momento, ¿cierto? Pero esa etnografía yo me tengo que valer de unos procedimientos, ¿cierto? Las técnicas que me permitan recoger la información. Y yo puedo emplear cuantas yo quiera de ellas. Obviamente hay que tener en cuenta los objetivos y otras cosas, pero eso se ve luego, compañero. Entonces, esas técnicas usuales comúnmente conocidas son las siguientes, y ustedes las han escuchado. Está la observación, está la entrevista, están los grupos focales, está la encuesta, hay juegos didácticos y actividades grupales que son participativas, lúdicas. Un juego también puede ser una técnica de investigación. Técnicas documentales, que es, por ejemplo, para revisar información. En el caso de los métodos biográficos, revisar documentación, fotografías, piezas audiovisuales, cartas, etcétera, ¿cierto? Mire, documentos personales, etcétera. Todo esto son técnicas, muchachos, que yo puedo utilizar en mi proyecto de investigación, pero en relación a mi metodología. Muchachos, para que nos vayamos familiarizando con los términos, con estos conceptos. Observación, ya vimos que existe la observación, simplemente que es observar situaciones, acontecimientos de personas, o de un grupo de individuos, en una situación en particular. Voy a observar cómo los gamers interactúan entre sí jugando este juego, ¿cierto? Esa observación, es un ejemplo, esa observación puede ser participante y no participante. ¿Cómo así? Participante en la medida en que el investigador participa de esa situación, y no participante, es lo contrario, que el investigador está alejado y no hace parte, no está participando de esa situación, ¿cierto? Imagínense ustedes, muchachos, haciendo una observación participante a un grupo de jóvenes que están jugando un partido de fútbol. Participante, pues usted estando ahí, ¿cierto? Incluso está jugando. En particular eso. No participante es como si fueras más un espectador. ¿Listo? La entrevista, muchachos. La entrevista es otra de esas técnicas que tiene como objetivo o como propósito conocer las opiniones, las percepciones de un individuo o de un grupo en particular de personas. Es decir, la entrevista no solamente es individual, puede ser grupal. ¿Listo? La entrevista suelen ser estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. ¿Cómo así? Se llama entrevista estructurada cuando tú tienes unas preguntas en concreto. Ya las tienes formuladas. Se las vas a preguntar a esa persona. Semiestructurada es que tienes algunas preguntas y otras más van a ir saliendo en la medida en que tú le estás preguntando a esa persona. Se te ocurrió hacer una pregunta en ese momento, ¿cierto?
y se la haces a esa persona. Y no estructurada, pues obviamente no tengo preguntas, son ideas, temas. Entonces les voy a decir, Mateo, Kevin, bueno, hoy vamos a hablar de metodología en la investigación. ¿Qué opina usted de la investigación cualitativa? Me acaba de inventar la pregunta yo. Bueno, hablemos un poquito de la investigación cualitativa. Dígame qué piensan frente a la investigación cualitativa. Yo podría estar haciendo una entrevista no estructurada de ese tipo. ¿Listo? Entrevistas grupales, como les acabo de decir, yo en este caso, si les estuviera haciendo una entrevista a ustedes, la estaría haciendo grupal porque les estoy preguntando a los dos, ¿cierto? Pero también se la puede hacer a Kevin o a Mateo. Y ojo, la entrevista debe procurarse en una conversación, un diálogo. Ojo con esto. ¿Alguno de ustedes lo han encuestado alguna vez? De cualquier lado. Sí. Yo creo que la pregunta es muy obvia, ¿cierto? Sí, profe. Muy obvia la pregunta. ¿Cómo los han encuestado? Estoy preguntando el cómo. Pues en encuestas simplemente no, o sea, nos dan preguntas y las respondemos así. Sí. Bueno, cuando yo estoy preguntando el cómo, es que esa persona que te hace la encuesta, ¿cómo te aborda a vos? ¿Te llama? ¿Te pregunta en la calle? ¿Va a tu casa? ¿Te la envía por WhatsApp? Pues Profe, normalmente es en pues la por calle. internet. Por internet, en la calle, ¿cierto? Bueno, cuando ese entrevistador, perdón, ese encuestador te hace la encuesta, tú la llenas solito o, por ejemplo, esa persona te lee las preguntas y tú respondes y esa persona anota las respuestas. ¿Cómo han sido esas encuestas? ¿Cómo les ha tocado? Profe, pues de las dos maneras. De las dos maneras. Todas y cada una de ellas son válidas, son muy particulares, pero noten lo siguiente, no vayan a confundir nunca, muchachos, una entrevista con una encuesta, en el sentido de que las encuestas, ya sería que hablamos de eso, perdón, la entrevista es un diálogo, es una conversación. Entonces imagínense yo conversando con ustedes y que les haga unas preguntas tipo encuesta a ustedes, como por ejemplo, bueno, Mateo y Kevin, ¿ustedes son hombre o mujer? ¿Cierto? ¿Qué tipo de pues? Es una pregunta válida, pero no hace parte como de una conversación normal o rutinaria, ¿cierto? Muy diferentes serían, bueno, Kevin y Mateo, hablemos un poco como de su identidad sexual, su género, cómo se identifican ustedes, hombre, mujer, en fin, ¿cierto? Bueno, hablemos de esto. Profe, Imagínense, eso nos lo ¿cómo? enseñaron, perdón, profe, eso nos lo enseñaron el semestre pasado pues en la materia de periodismo. ¿Qué le enseñaron? Pues hacer entrevistas y Sí. esas y eso. Bueno, y Pues nos estamos decían claros, que, sí, pues nos decían que hay que ir preparado, no, pues no es usted solamente llegar y preguntarle cómo se llama, cuántos años tiene, pues preguntas así, no, sino que preguntas pues como más específicas claro. Pero ante y todo debe ser el una curso. conversación, ¿no? O sea, debe haber Eso sí, un grado de acercamiento, de comodidad, ¿cierto? De disposición para eso conversar. no, ¿Cómo? eso nos lo reiteraba mucho el profesor, que es muy, pues es muy maluco cuando usted, pues, cuando usted solamente le pregunta y ya, y se va, sino que es mejor Claro, usted hacer una conversación, pues sí, hacer una conversación que sea más agradable para los dos. exactamente, es un diálogo. Y un diálogo se construye con personas que relativamente tienen confianza, ¿cierto? Hay una interacción propiamente comunicativa con ese alguien. Pues por eso las entrevistas parecen ser conversación. Es decir, tú sabes que a ti te están entrevistando, pero sientes que estás conversando con alguien. Esa es la labor del investigador, propiciar ese espacio. Mientras que, imagínense yo haciendo una encuesta a ustedes, que puede ser muy interesante, debería ser, y es así, cada vez se apela más a esto, una encuesta muy conversada, ¿cierto? Pero la encuesta va muy al punto de unas opciones. En una entrevista las preguntas suelen ser abiertas, es decir, ¿qué opina usted frente a esto? Bueno,
reláteme un poco su experiencia, hable desde su propio punto de vista, mientras que la encuesta te van a hacer, bueno, te voy a hacer una pregunta y vas a seleccionar las siguientes opciones. ¿Consideras que la educación en Colombia está en crisis? ¿Sí o no? Entonces, tú dices, sí, no, ¿por qué? Dentro de las siguientes opciones, ¿tú qué opinas sobre esto? A, B, C, D. Esas son preguntas de una encuesta, muchachos. Imagínense ustedes haciendo una entrevista con esas preguntas, ¿cierto? Haciendo una entrevista con esas preguntas, no es un diálogo, es una encuesta verbal. Por eso les preguntaba a ustedes ahorita cómo les han hecho a ustedes las encuestas. Ah, te las mandan por un link en WhatsApp, en redes sociales, en correo, te las hacen de manera presencial, te entregan una hoja donde tú escribes tus respuestas o te la hace un encuestador, ¿cierto? Te preguntas las preguntas de ahí, pero no estás conversando a profundidad, ¿cierto? Entonces, mire las maneras que se pueden hacer las encuestas. Entonces, mire que la entrevista propicia esto, que están estas categorías, estas tipologías más bien, para realizar unas entrevistas con estas características o estas modalidades, ¿cierto? Mientras que la encuesta, y ojo con eso, es una técnica eminentemente cuantitativa, porque eso también usted lo ven después de metodología. ¿Qué hace uno con toda esa información? ¿Cómo la analiza, la categoriza, ¿cierto? La organiza. Entonces, la encuesta te va a arrojar números estadísticos, ¿cierto? Datos. Mientras que las respuestas no son datos, son palabras, son ideas que tú tienes que comprender, ¿cierto? Por eso es rico la entrevista también, porque va más allá del número y que tú puedes hacer entrevistas grupales. Muy bien. Grupos focales. Ustedes han escuchado también los grupos focales, ¿cierto? ¿Alguna vez han participado de un grupo vocal? No. No, profe. Bueno, un grupo vocal es una reunión de personas donde van a conversar de un tema en particular. Esas personas tienen que tener unas características o unos rasgos muy particulares, es decir, que en el caso de ustedes, por ejemplo, se hagan parte de esa comunidad, de esos sujetos de estudio, de esa población que ustedes definen, ¿cierto? Entonces, usted va a invitar a un grupo vocal a los mejores gamers, ¿cierto? O a gamers destacados en esto. Son personas que también tienen un grado de apropiación y de conocimiento frente al tema. Y que ese grupo vocal, tú tienes unas preguntas o unos tópicos, unos temas, y que ellos van a generar una discusión grupal. Van a conversar del tema. Tú tienes que hacer moderación de la participación de estas personas haciendo su intervención y a su misma vez lanzando más preguntas y articulando todo, ¿cierto? Todo lo que se vaya respondiendo. ¿Listo? La encuesta ya la acabamos de hablar, de mencionar, es un instrumento netamente cuantitativo, una técnica netamente cuantitativa, ¿listo? Y que también se puede aplicar en nuestras investigaciones. Chicos, juegos didácticos y actividades grupales participativas. Sí, aquí caben los juegos, aquí caben estas actividades de carácter lúdico, creativas y recreativas, donde los sujetos de estudio participan activamente. Por ejemplo, un partido de fútbol puede ser una técnica en particular. O sea, aquí el investigador tiene que ser muy creativo, muchachos, para volver cualquier actividad que puede ser muy cotidiana para extraer información. ¿Listo? Técnicas documentales. Bueno, esos juegos didácticos de actividades grupales participativas pueden ser las que ustedes quieran. Como les dije a manera de ejemplo, un partido de fútbol, una partida en videojuegos de colaborativa, en conjunto. Todo eso se puede transformar en técnicas. ¿Listo? Técnicas documentales, pues aquellas que emplean o que, por ejemplo, para revisar literatura, para revisar cartas, correspondencias, diarios, ¿cierto? Fotografías, documentos audiovisuales, etc. ¿Cierto? Es más que todo mirar e interpretar lo que hay hecho hasta el momento, ¿cierto?
Y que, por ejemplo, estas técnicas documentales sirven mucho para el método biográfico, hasta para la etnografía misma, incluso, para muchas de ellas. Esos documentos personales también me pareció al anterior, sino que obviamente son más personales en la medida en que, por ejemplo, son las poesías de ese grupo en particular de personas que vas a indagar. ¿Listo? O son las cartas o el diario de campo que una persona está construyendo en particular. Chicos, definición de instrumentos de recolección la definición de instrumentos de recolección de información. Vimos acá que son técnicas, son procedimientos metodológicos que nos ayudan a nosotros a volver a acción, a operativizar la metodología. El instrumento dice, un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y a extraer de ellos información. Constituyen los medios que utiliza el investigador para recoger información. Entonces, ojo con esto. Las técnicas son estas, pero estas técnicas necesitan a su vez recursos que el investigador pueda tener a la mano para extraer y consignar la información. Es decir, para hacer una entrevista, pues, ¿qué necesita el investigador? Pues una guía de preguntas, ¿cierto? Es lo tangible, lo que se puede tocar. Todo lo que sea instrumento es donde yo voy a colocar la información. Para una encuesta están el cuestionario de preguntas. Imagínense ustedes el cuestionario de preguntas en su formato impreso o digital. Ese es el instrumento. ¿Listo? Para la observación, yo cómo estoy capturando la información, registrándola. Muchachos, puede ser un diario de campo. El que hace observación toma apuntes o puede grabar, hacer registros audiovisuales y fotográficos. Miren, puedo hacer grabaciones de voz. El instrumento de recolección de información es la parte tangible, es el recurso, el objeto que yo tengo ahí que me va a permitir a mí capturar, obtener y recopilar la información. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe. Entonces, muy bien. Me voy a esta tablita. Mire que estábamos hablando de las metodologías, del tipo de problemas o de cuestionamientos, y ahora que aparecen técnicas de instrumentos, ¿cierto? Mire que para la fenomenología puedo hacer grabaciones, escribir, ¿cierto? Todas se articulan. No es que solamente las grabaciones sean para fenomenología y no para etnografía, también, pero las más usuales de acuerdo a los diseños de investigación cualitativa, a los diseños metodológicos, es grabaciones, aquí en la etnografía, entrevistas estructuradas o no estructuradas, la etnografía se vale mucho de las entrevistas, también de observaciones, miren, ¿cierto? Teoría fundamentada, entrevistas, etcétera, en la metodología, mucho registro, ¿cierto? Audio, video, lo mismo de acción, en la investigación acción, puedo mezclar todo lo anterior. La biografía, mucha entrevista también, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces ya sabemos acá, compañeros, ya sabemos acá que existen estas metodologías de investigación cualitativa que tienen este tipo de problemas o de cuestionamientos o de intereses o de particularidades. Hay ciertos temas que se adecuan mejor a ciertas metodologías y que a su misma vez todas las metodologías tienen que definir técnicas de investigación e instrumentos que les permitan recoger la información. ¿Estamos claros, compañeros? Preguntas, inquietudes. No hay ninguna pregunta, ninguna inquietud. No, profe, todo claro. Ok, muy bien. Muy bien, compañeros. Chicos, ese era como el pequeño abrebocas que tenía como por comentar y conversar con ustedes hoy frente a la metodología de la investigación, que eso se desarrolla en investigación 3, donde ustedes eligen la metodología o las metodologías, eligen esas técnicas y diseñan esos instrumentos. Y de hecho se hace un ejercicio también de ir a recoger información. Es decir, nos quedó muy chévere la encuesta en la entrevista, las preguntas de la encuesta en la entrevista. Ahora sí, vamos a recoger información. El trabajo de campo
que es lo más exquisito de la investigación, es ir a indagar a esos individuos. ¿Listo? Eso es lo que se hace en metodología, muchachos. Bueno, compañeros, en ese sentido, chicos, es muy importante que vayan visualizando eso para sus proyectos. Tenemos lo siguiente, tenemos esta semana y la otra, y ya culminaríamos el semestre, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo mañana, bueno, ahorita les voy a enviar un correo informándoles como del listado de los espacios que les voy a dar para entregarles el trabajo y para mirarlo juntos y hacerles la retroalimentación. ¿Listo? O sea, lo vamos a hacer de esta manera. Yo me encuentro con cada grupo, les envío, visualizamos el trabajo todos juntos para que miren qué sacaron desde el trabajo, cuáles son como las observaciones, recomendaciones que hago, ¿cierto? Y ustedes ya tengan lista esa nota del trabajo, del proyecto de investigación. La semana que viene nos volvemos a reunir ya para darles todas las notas y la definitiva. Y obviamente despejar dudas e inquietudes y que ustedes tengan el tiempo de revisar la información, los trabajos ya calificados y tengan en cuenta la nota final de la asignatura. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Esa va a ser entonces la dinámica. Yo me voy a encontrar a todos los grupos de los proyectos, perdón, de esta asignatura. Les voy a dar entonces un espacio mañana mismo para que recuerden los integrantes del grupo, a través de este encuentro, vamos a mirar juntos el trabajo. Obviamente, termina la sesión, se los envío a su correo, pero vamos a mirar bien el trabajo juntos para que miremos las notas, la retroalimentación, ¿cierto? Y nos permitamos hablar bien del proyecto. Pues me parece que es una muy buena dinámica, una muy buena metodología también para hacer retroalimentación de sus proyectos. Listo, ¿estamos claros, Kevin y Mateo? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces en este caso, ya mañana nos veríamos de nuevo. Yo les envío ahorita el listadito para que tengan en cuenta que ahora se conectan, hacer la retroalimentación al proyecto. Listo. Y estemos muy atentos pues a lo que les voy a decir de la retroalimentación del proyecto como tal. Listo. Listo, profe. Los espero entonces mañana, muchachos. Muchas gracias por atender a este llamado hoy, a esta pequeña explicación de metodología, y espero que se vayan con muchas inquietudes interesantes para que articulen con sus proyectos de investigación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Y recuerden, mañana socializamos el proyecto de investigación y la semana que viene miramos las notas, todas las notas que tenemos, incluyendo el proyecto de investigación, el foro, etcétera, todo lo que hemos hecho para darle la definitiva. Listo. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, yo los dejo para que sigan en sus demás ocupaciones, pendientes de correo que les voy a escribir ahorita, asignándoles el espaciecito mañana. ¿Listo? Listo. Listo, Kevin. Listo, Mateo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Sale, profe, gracias. Muchas gracias. Chao.